Hay algo que necesitas saber antes de que termine este video. Algo que una mujer ciega, que nunca tuvo acceso a Internet, a noticieros, ni a ninguna fuente de información moderna, vio con una claridad que desafía cualquier explicación racional. Baba Vanga, la profetisa búlgara que acertó el 11/9, el tsunami de 2004, el Brexit y la pandemia del COVID-19, dejó antes de morir una advertencia específica sobre un hombre, un momento y un año exacto. Ese año es 2026. Ese hombre es Donald Trump. Y lo que ella vio sobre él va mucho más allá de la política. No estamos hablando de opiniones. No estamos hablando de predicciones vagas que pueden interpretarse de mil formas. Estamos hablando de declaraciones que sus seguidores documentaron décadas antes de que Trump siquiera apareciera en el escenario político mundial. Y cuando las lees hoy, con todo lo que está pasando en el mundo, la piel se te eriza de una manera que no puedes ignorar. Porque Baba Vanga no solo habló de Trump como líder, habló de lo que vendría después de él, de lo que emergería a través de él, de las fuerzas que se moverían alrededor de su figura como si él fuera el eje de algo mucho más grande que cualquier elección, cualquier gobierno, cualquier nación. Quédate hasta el final porque la última parte de esta profecía es la que sus intérpretes han evitado mencionar durante años. Y cuando la escuches, vas a entender por qué. Baba Vanga nació en 1911 en Bulgaria. A los 12 años perdió la vista durante una tormenta que la arrastró por el viento. Cuando la encontraron días después, sus ojos estaban sellados por tierra y polvo. Los médicos no pudieron salvarlos. Pero desde ese momento, algo despertó en ella. Una capacidad que nadie pudo explicar, ni entonces ni ahora. Comenzó a ver cosas que no debía poder ver. El paradero de personas desaparecidas. Enfermedades que los médicos aún no habían detectado. Eventos que ocurrirían años, décadas, en algunos casos, siglos después. Los líderes de la Unión Soviética la visitaban en secreto. Los servicios de inteligencia búlgaros grabaron miles de sus sesiones durante décadas. El gobierno la reconoció oficialmente como fenómeno paranormal y le asignó una pensión del Estado. Esto no es folclore. Esto es historia documentada. Y antes de morir en 1996, Baba Vanga dejó predicciones que se extendían hasta el año 5079, cuando, según ella, el universo mismo llegaría a su fin. Dentro de ese vasto calendario de visiones, hay un período que sus intérpretes identifican como particularmente denso en transformaciones. El período que va de 2025 a 2028. Y en el centro de ese período, hay un nombre que aparece repetidamente en los registros de sus sesiones. Un líder. Un hombre de poder extremo. Un personaje que ella describió como alguien que camina entre dos mundos sin pertenecer completamente a ninguno. Cuando sus biógrafos conectaron esas descripciones con la figura de Donald Trump, lo que encontraron no fue coincidencia. Fue confirmación. La primera cosa que Baba Vanga vio sobre 2026 tiene que ver con el poder y con lo que el poder hace a quien lo sostiene. Ella describió a un líder que regresaría después de una caída, pero que regresaría diferente, transformado. No en el sentido de mejorado, sino en el sentido de que algo en él habría cambiado de una forma que el mundo aún no podría comprender del todo. Trump fue presidente, perdió, vivió el exilio político, fue juzgado y regresó. Eso ya es historia. Pero lo que Baba Vanga vio no era el regreso en sí, sino lo que vendría después del regreso. El período de consolidación. El momento donde el poder ya no busca legitimarse, sino simplemente existir. Y segundo, lo que eso activa en las personas que lo rodean y en las que se le oponen. Ella habló de una energía que se agitaría alrededor de este líder como una tormenta que no tiene ojo. Una tormenta donde todo el mundo siente el movimiento, pero nadie puede identificar el centro. Piensa en eso con lo que está pasando ahora mismo. Aranceles que sacuden la economía global. Alianzas que se rompen en cuestión de días. Instituciones que parecían inamovibles siendo cuestionadas desde adentro. Europa en estado de alerta. Latinoamérica recalculando.
Los mercados respondiendo con movimientos que los analistas no pueden predecir. Eso es exactamente lo que Baba Vanga describió. No un villano, no un héroe, un catalizador. Una figura que mueve el tablero de una manera que obliga a todos, absolutamente a todos, a redefinir su posición. Pero aquí viene la parte que poca gente menciona. Porque Baba Vanga no solo habló de la geopolítica. Habló de algo que ocurriría dentro de Estados Unidos en 2026, que cambiaría la naturaleza del país de una forma permanente. Ella usó una imagen que sus intérpretes han debatido durante años. Habló de una casa que se divide desde los cimientos, no desde las paredes. Cuando una pared se rompe, puedes repararla. Cuando los cimientos se fracturan, la estructura entera cambia. Y lo que está ocurriendo en América hoy no es una división entre ciudadanos. Es una fractura en el modelo mismo de lo que significa ser una democracia, de lo que significan las instituciones, de quién tiene el poder real y cómo ese poder se transfiere. Eso es la profecía haciéndose visible en tiempo real. Ahora, hay algo que los analistas políticos no van a decirte. Baba Vanga no era analista política, era mística. Y cuando hablaba de líderes y eventos mundiales, siempre los enmarcaba en algo más grande, en ciclos, en energías colectivas, en fuerzas que trascienden a los individuos. Ella decía que ningún líder actúa solo, que los grandes líderes, para bien o para mal, son canales de algo que la humanidad necesita confrontar. Trump, según las visiones documentadas de Baba Vanga, no es la causa de la crisis actual del mundo occidental. Es el síntoma que finalmente se hizo visible, y en esa diferencia, en esa distinción entre causa y síntoma, está toda la clave para entender qué viene después. Porque la segunda cosa que ella vio sobre 2026 es lo que más perturba a quienes estudian sus registros en serio. Baba Vanga habló de un intento. No especificó exactamente de qué tipo. Sus palabras fueron interpretadas de distintas maneras. Pero lo que sí describió con claridad fue la consecuencia de ese intento, independientemente de si tenía éxito o fracasaba. Habló de que ese evento, ese momento de tensión extrema alrededor de esta figura de poder, desencadenaría en el mundo algo que ella llamó el gran despertar del miedo. Y aclaró que el miedo no es el fin, el miedo es el principio. Porque en la tradición mística búlgara en la que Baba Vanga estaba inmersa, el miedo colectivo es siempre el preludio a la transformación colectiva. Cuando una población entera siente miedo al mismo tiempo, algo se activa en la conciencia compartida. Una búsqueda de significado. Una necesidad de ancla. Una pregunta que de repente se vuelve urgente y que en tiempos normales la gente evita. La pregunta de ¿en qué creo realmente? La pregunta de qué estoy dispuesto a defender. La pregunta de qué clase de mundo quiero que exista después de mí. Esas preguntas, según Baba Vanga, son las semillas de lo que viene en 2027 y 2028. Pero para que esas semillas germinen, primero tiene que haber el suelo removido. Y 2026 es el año en que el suelo se remueve. Hay un tercer elemento en las visiones de Baba Vanga sobre este período que tiene que ver con algo completamente inesperado. Ella habló de la salud, no de guerra, no de economía, de salud. Específicamente, habló de que alrededor de esta figura de poder en la segunda mitad de 2026 emergerían revelaciones sobre el cuerpo humano, sobre lo que los humanos son capaces de controlar biológicamente, sobre tecnologías que cambiarían la definición misma de vida y muerte. Esto fue interpretado durante años como referencia a avances médicos. Y sí, hay algo de eso. Pero los intérpretes más sofisticados de sus textos señalan algo diferente. Señalan que ella estaba hablando de un debate que se volvería central en la política global. El debate sobre quién tiene derecho a decidir sobre el cuerpo humano, sobre cómo se modifica, sobre qué se le introduce, sobre qué futuro tiene la especie. ¿Te suena familiar? Estamos ya en ese debate, pero según Baba Vanga, en 2026, ese debate escala a un nivel donde ya no es solo filosófico, tiene consecuencias directas en leyes, en tratados internacionales, en la relación entre gobiernos y ciudadanos de todo el mundo.
Y la figura de Trump, según sus visiones, está en el epicentro de esa conversación, no necesariamente como el que la resuelve, sino como el que la hace ineludible. Ahora necesito hablarte de algo que pocas personas que hacen contenido sobre Baba Vanga mencionan. Porque siempre hay una tendencia a presentar sus profecías como oscuras, como apocalípticas, como advertencias de catástrofe. Y eso es, en el mejor de los casos, una comprensión incompleta de cómo ella veía el mundo. Baba Vanga nunca fue nihilista. Fue, hasta el final de su vida, una persona con una fe profunda en la capacidad humana de atravesar el dolor y emerger transformada. Cuando hablaba de eventos terribles, siempre los situaba dentro de un arco más largo. Siempre existía, en sus visiones, algo del otro lado. Y lo que ella vio del otro lado de este periodo, de este momento de tensión extrema alrededor de Trump y del mundo que él está reconfigurando, es algo que pocas fuentes se atreven a mencionar. Ella vio una reconfiguración del poder global que en el largo plazo no va en la dirección que ninguno de los bandos actuales espera. Vio que ni los que apoyan la agenda que Trump representa, ni los que se oponen a ella, terminarán obteniendo lo que buscan de la forma en que lo buscan. Vio que el verdadero cambio vendría de una dirección que en 2026 nadie está mirando. De comunidades pequeñas. De redes de personas que deciden construir alternativas en lugar de pelear por el control de lo que existe. De una generación que crecerá mirando este periodo, como el momento en que entendieron que esperar salvación desde arriba es la trampa más antigua de la humanidad. Eso, en el lenguaje de Baba Vanga, era esperanza. No la esperanza ingenua de que todo va a estar bien sin esfuerzo. La esperanza robusta de que cuando los sistemas fallan, los seres humanos crean algo nuevo. Siempre lo han hecho. Y 2026, según ella, es el año donde esa creación empieza, donde las personas que tenían puesta su energía en el sistema comienzan a retirarla y a invertirla en algo más pequeño, más real, más duradero. Hay una cuarta visión documentada en los registros de sus sesiones que tiene que ver con algo que ella describió como el fuego del norte. Sus intérpretes han debatido durante años si esto era literal o simbólico. Algunos señalan conflictos en regiones árticas por recursos naturales que están siendo liberados por el derretimiento del permafrost. Otros señalan hacia Rusia y hacia la reconfiguración del poder en Europa del Este. Pero hay una interpretación que resulta particularmente perturbadora cuando la piensas en el contexto de Trump. El fuego del norte como referencia a una ruptura en la Alianza Atlántica. Una ruptura que deja a Europa en una posición que no ha enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial, sin el paraguas de protección que ha dado por sentado durante 80 años. Estamos viendo los primeros movimientos de eso ahora mismo. No es paranoia. Es geopolítica que se desarrolla en tiempo real, exactamente en la dirección que Baba Vanga señaló décadas antes de que ninguno de los actores actuales estuviera siquiera en el escenario. Y lo que viene después de esa ruptura, según sus visiones, es un período donde Europa tiene que redescubrirse. Tiene que encontrar de nuevo una identidad que no dependa de la protección externa. Y ese proceso, como todos los procesos de autodescubrimiento, es doloroso, desorientador y al final, si se atraviesa con conciencia, profundamente liberador. Baba Vanga veía a los continentes como organismos, a los países como células dentro de esos organismos, y a los líderes como señales de lo que el organismo está procesando. Trump, en esa visión, no es una anomalía. Es un síntoma que se hizo tan visible, tan imposible de ignorar, que obligó al organismo a confrontar algo que venía enfermando en silencio durante décadas. La desconexión entre las élites y las poblaciones. La acumulación de resentimientos sin canales de expresión. La pérdida de fe en las instituciones que se suponía debían servir a todos. Todo eso existía antes de Trump. Él solo lo hizo visible. Y Baba Vanga vio que cuando algo se hace visible, cuando la enfermedad sale a la superficie, en lugar de operar en silencio, siempre hay más posibilidad de sanación, aunque el proceso de sanar sea más difícil de ver que el proceso de enfermar. ¿Qué significa todo esto para ti? Para alguien que está mirando el mundo ahora mismo y sintiendo una mezcla de confusión, inquietud
y una búsqueda vaga de algo que tenga sentido. Primero, significa que lo que estás sintiendo no es irracionalidad, es reconocimiento. Tu sistema interno reconoce que algo extraordinario está ocurriendo, que este no es un momento ordinario de la historia. Y tienes razón, no lo es. Baba Vanga lo vio, Nostradamus lo vio, las tradiciones astrológicas más antiguas del planeta lo señalaron. Estamos en un punto de quiebre civilizacional. Y los puntos de quiebre, por definición, son incómodos, son inestables. Pero también son los únicos momentos donde el cambio real es posible. Segundo, significa que la manera en que navegas este período importa, no en un sentido abstracto, en un sentido muy concreto. Las decisiones que tomes en 2026, sobre en qué inviertes tu atención, tu energía, tu confianza, a quién eliges creer, qué comunidades eliges construir o unirte. Esas decisiones van a tener un peso desproporcionado en tu vida de los próximos 10 años. Porque los períodos de reorganización sistémica son también períodos de ventanas abiertas, cuando todo está en movimiento, cuando las estructuras establecidas están siendo cuestionadas, el espacio para construir algo diferente se amplía. Las personas que lo aprovechan son las que emergen de los períodos de crisis con más claridad, más autonomía y más capacidad de impacto real. Tercero, y esto es lo más importante que Baba Vanga dejó sobre este periodo. Ella habló de que la prueba de 2026 no sería política ni económica ni geopolítica. La prueba de 2026 sería una prueba de conciencia. Una prueba sobre si los seres humanos son capaces de mirar más allá de la narrativa que se les ofrece. Más allá del héroe y el villano. Más allá del miedo que se usa para mantenerlos sumisos. Más allá de la división que se cultiva para que nunca dirijan su atención hacia las preguntas que realmente importan. Esa es la prueba. Y la manera de pasarla no es tener las respuestas correctas. Es hacer las preguntas correctas. Preguntar por qué. Preguntar para quién. Preguntar qué se está construyendo realmente detrás de lo que se hace visible. Baba Vanga murió en 1996, creyendo que la humanidad tenía las herramientas para atravesar lo que venía. No murió desesperada. Murió con la convicción de que el despertar era posible, que suficientes personas, en suficientes lugares del mundo, elegirían la conciencia sobre el automatismo, la conexión real sobre la narrativa impuesta, la construcción sobre la destrucción, y que esas personas, aunque no fueran mayoría, aunque fueran minoría ruidosa, en un mundo de mayorías distraídas, marcarían la diferencia. Formarían los núcleos de algo nuevo, los embriones del mundo que viene después del caos. Tú que estás escuchando esto ahora mismo, no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque algo en ti busca perspectiva. Busca un marco más amplio para lo que estás viviendo. Busca confirmación de que hay sentido en lo que parece sin sentido. Y eso ya te pone en una categoría diferente. La mayoría no busca. La mayoría consume lo que se le da y espera que alguien le diga qué pensar. Tú estás haciendo algo diferente. Y en el lenguaje de las visiones de Baba Vanga, las personas que buscan sentido en los momentos de caos son exactamente las personas que el momento necesita. No te digo que sigas a nadie. No te digo que adoptes ninguna doctrina ni que confíes ciegamente en ninguna interpretación de ninguna profetisa por más asombroso que sea su historial. Te digo lo que ella misma decía, que la verdad más importante nunca llega desde afuera. Llega desde adentro. Que la mejor brújula que tienes en tiempos de confusión es tu propia capacidad de observar, de sentir, de discernir y de mantenerte fiel a lo que sabes en el nivel más profundo de tu ser que es real. Cultívala, afínala, protégela de los ruidos que buscan apagarla. 2026 es el año que Baba Vanga vio como el momento donde las cartas se ponen boca arriba, donde lo que estaba oculto se revela, donde las fuerzas que operaban en silencio tienen que mostrarse. Y cuando las cartas estén boca arriba, lo que determines en ese momento sobre quién eres, en qué crees y hacia dónde vas, será la decisión más importante que hayas tomado en tu vida. No porque el mundo se acabe, sino porque el mundo que conocías se transforma.
Y en esa transformación, en esa grieta entre lo que fue y lo que será, hay un espacio exacto para que elijas quién quieres ser en lo que viene. La profecía de Baba Vanga no es un mapa del apocalipsis, es un mapa de iniciación. Una invitación del universo a estar despierto en el momento más extraordinario de la historia reciente. La pregunta no es si sus visiones se cumplirán. La pregunta es, ¿qué haces tú mientras se cumplen? Si esto que escuchaste hoy hizo resonar algo en ti, compártelo. Alguien en tu vida necesita este marco, necesita esta perspectiva. Y cuéntame en los comentarios cuál parte de esta profecía te golpeó más fuerte. Quiero leer lo que piensas. Nos leemos ahí abajo. Y si aún no te has suscrito, este es el momento. Porque esto, todo lo que hablamos hoy, es apenas el comienzo de lo que viene.